buenas noches, hermanos. Los invito a que por favor abran la palabra de Dios en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 28. Libro de Proverbios, capítulo 28. Usted puede seguir la lectura con su vista. Yo leo en voz alta el verso 9. Libro de Proverbios, capítulo 28. Usted con su vista, yo en voz alta doy lectura al verso 9. 28, 9. La palabra de Dios dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vamos a orar. Padre, te estamos suplicando en esta noche, tu Espíritu Santo nos haga ver la seriedad, Señor, cómo debemos respetarte, Señor, con un corazón que está dispuesto, deseoso a escucharte constantemente. Ayúdanos, Señor, a poder examinarnos y ver si realmente tenemos una vida que desea abrir tu palabra, leer tu palabra, escuchar tu palabra. Ayúdanos a entender que de esta manera nuestras oraciones van a ser aceptables y van a ser correctas delante de ti. Haznos, Señor, hombres, mujeres, deseosos de estar siempre atentos a tu voz y a cumplir, Señor, aquello que nos dices. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie de mensajes. Este es el tercer martes. Hemos estado aprendiendo acerca de los estorbos para una vida de oración. Hemos estado viendo de que si queremos orar eficazmente, la Biblia nos enseña que hay algunas cosas que nosotros, con la ayuda de Dios, debemos quitar de nuestra vida. Dios, en su misericordia, escucha las oraciones de los cristianos, pero las oraciones eficaces son aquellas que están conformadas, están de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Hasta este momento hemos visto dos estorbos que hacen que nosotros no oremos eficazmente. Estamos apuntando más que todo a cristianos, pero esto también se puede aplicar también a personas que no han nacido de nuevo. Su mayor necesidad es creer en Jesucristo. Pero el primer estorbo que hemos visto es el pecado. No solo el inconverso no van a ser escuchadas sus oraciones porque todavía no ha reconocido que es un pecador, el cristiano también. Si el cristiano está viviendo en algún tipo de pecado que no quiere confesar, que no quiere abandonar, sus oraciones no van a ser eficaces delante del trono de Dios. El segundo pecado, ya son pecados específicos, es la falta de perdón. Si los cristianos guardan rencores, amarguras, resentimientos contra un familiar, contra un vecino, incluso contra un hermano o hermana dentro de la congregación, Dios dice que no va a escuchar también esas oraciones. El cristiano primero tiene que pedir y aceptar el perdón. Y hoy vamos a ver el tercer estorbo, y es claro por lo que acabamos de leer. El tercer estorbo es cuando un cristiano no quiere escuchar la palabra de Dios. Él simplemente quiere que Dios le escuche a él, pero él no quiere escuchar a Dios. Y hermanos, a veces eso es algo que también se pasa por alto dentro de las congregaciones. Pero el libro de Proverbios lo deja tan claro. Y aunque en el resto de la palabra de Dios no hay indicaciones tan claras, sin embargo están sobreentendidas. Y vamos a ver algunas en esta noche. Mire, nuevamente leo el verso 9 para que mire de lo que vamos a estar hablando. Dice el 9: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Y hermanos, esa última palabra es lo serio de esta noche. Una oración así dice que es abominable. Así que vamos a aprender dos cosas en esta noche, hermanos. Primero, la bendición de oír a Dios. Es una bendición. A veces nosotros olvidamos eso, pero es una bendición oír a Dios. Hay algunos cristianos, tristemente, que piensan que no es una bendición. Habría que ver si realmente han nacido de nuevo, y si han nacido de nuevo, tienen que aprender que sí es una bendición oír a Dios. Y en segundo lugar vamos a aprender lo trágico de no oír a Dios. Por un lado hay bendición si uno escucha a Dios, por el otro lado hay tragedia si uno no quiere escuchar a Dios. Y tarde o temprano uno se empieza a dar cuenta de eso en su vida personal y en la vida de aquellos que a uno lo rodean. Así que primero miremos la bendición de oír a Dios, porque aquí el pasaje dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Va a tener una tragedia, pero primero miremos la bendición de aquellos que no apartan su oído, sino en vez de eso, sí quieren escuchar la ley de Dios, quieren escuchar
a Dios. Hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento y uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que Dios siempre ha querido que todo ser humano, sus criaturas, sobre todo su pueblo, le escuchen, pero no solo le escuchen, le obedezcan, porque este es el sentido de este pasaje. Está hablando de oír la ley. Significa que no solo se trata de ser alguien que está recibiendo información, sino se trata de alguien que está oyendo para obedecer. Siempre vamos a llevar estas dos ideas en esta noche. Por eso Dios quiere que sus criaturas y sobre todo su pueblo le escuchen, porque no hay posibilidad de que un ser humano obedezca realmente a Dios si no escucha. Por eso, hermanos, Satanás pone todo su esmero para que los cristianos no escuchen a Dios. Hay cristianos que se autoengañan y piensan que pueden vivir cumpliendo la voluntad de Dios sin escuchar a Dios, pero no se puede. Necesitamos primero oír qué tiene que decir Dios respecto a nuestra vida, respecto a nuestra familia, respecto a la iglesia, para poder entonces obedecer. Hermanos, hay una bendición de oír a Dios. Dios es digno que los seres humanos le escuchen. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los seres humanos. Y no solo es el creador, Él es el dueño de los seres humanos. Esto a la persona sin Cristo le provoca tanta molestia, pero incluso a veces hay cristianos que también les molesta esto, oír que Dios es el dueño de la vida de uno. Para los cristianos Dios es doblemente dueño, ¿verdad? No solo nos ha creado físicamente, sino que ahora también le pertenecemos por una creación espiritual. Hemos nacido de nuevo. Pero el inconverso sigue siendo también propiedad de Dios, solo que únicamente por creación. Por eso un día va a tener que rendir cuentas delante de su Creador, delante de su Señor. Hermanos, si nosotros escuchamos a Dios, vamos a ser bendecidos. ¿En qué sentido vamos a ser bendecidos? Cuando uno escucha a Dios, uno empieza a aprender quién es Dios. Hermanos, qué bueno es Dios. Yo siempre insisto en esto. Si Dios fuera malo, y yo no quiero ser irreverente con Dios, pero si Dios fuera malo, pero eso es imposible, que Dios sea como nosotros, malo. Pero si Dios fuera como Satanás, Él no hubiera hecho nada para dejar un libro completo, para que nosotros leamos y escuchemos quién es Él. Él hubiera dicho que me descubran, que utilicen su mente, que los más inteligentes, porque hermanos tenemos que aceptar también esto, no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad intelectual. Y Él pudiera haber dicho que un grupo tan pequeño de los seres humanos, los que tienen más capacidad mental, que precisamente Él también les ha dado, solo ellos lleguen a descubrir algunas cosas sobre mí y que el resto de la humanidad nunca se entere quién soy yo. Pero hermanos, Dios ha dicho, yo no soy así. Tienen que escucharme para que puedan conocerme. Hermanos, por eso Dios quiere que nosotros le oigamos, porque cada vez que nosotros le oímos, lo conocemos más. Hermanos, es asombroso cómo a veces cristianos no escuchan a Dios y piensan que sí le conocen. Es imposible conocer a Dios sin oírle. Hermano, voy a poner este ejemplo entre usted y yo. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de estar una semana juntos. Yo creo que con los que estamos aquí nunca hemos tenido la oportunidad de estar una semana completamente juntos, pero le aseguro que si usted estuviera conmigo una semana, usted empezaría a oír cómo hablo yo, cómo actúo yo, empezaría a ver y me empezaría a conocer realmente. Si usted piensa que me conoce por lo poco que hablo aquí cuando paso a predicar, usted en realidad todavía no me conoce. Ni yo también le conozco si no paso tiempo con usted. Y esto es en un sentido humano. Es aún mayor con Dios. Si nosotros no abrimos nuestros oídos para oír a Dios, es imposible que le conozcamos. Y es imposible entonces que nosotros recibamos la bendición de conocerle. Pero no solo le conocemos, cuando lo oímos, nos empezamos a conocer nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que nos podemos conocer a nosotros mismos sin oír a Dios. A veces el ser humano se autoengaña y dice, yo me conozco más que Dios. Eso es una falsedad enorme. Nosotros no nos conocemos en realidad, ¿por qué? Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios, Jeremías 19:20, y perverso. Nosotros nos autoengañamos, hermanos. La mayoría de nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos tan alto, pensamos cosas todavía mejores de nosotros de lo que en realidad somos. Por eso necesitamos oír a Dios, porque cuando empezamos a oír a Dios, Dios nos empieza a mostrar quiénes somos en realidad
nosotros. Pero no solo esa bendición, cuando oímos a Dios, Dios nos muestra el camino, el único camino de salvación. Es imposible que un ser humano descubra por sí mismo cómo llegar a Dios. Necesita primero escuchar a Dios. Necesita oír qué ha dicho Dios para que el ser humano pueda llegar algún día a su presencia. Todas esas son bendiciones. Una última bendición relacionada a esto. Cuando un ser humano, un cristiano, escucha a Dios, empieza a caminar por sendas de rectitud. Empieza a andar por el camino correcto. Los cristianos que no escuchan a Dios piensan que están viviendo bien, pero no están viviendo bien. No están conduciendo a su familia como la deberían conducir. No se están comportando como se deberían comportar. Pero el cristiano que empieza a escuchar a Dios, empieza a saber lo que Dios dice. Tienes que andar por aquí. Tu forma de vivir no ha estado siendo la correcta. Tienes que empezar a corregir estas cosas. Hermanos, eso es la bendición de escuchar a Dios. Y hermanos, hay tanto pasaje sobre esto, pero yo solo le voy a mencionar algunos. Mire, con cada pasaje que vamos a leer, cómo Dios insiste. Si me escuchan, Dios va a estar diciendo esto. Si me escuchan, ustedes van a ser bendecidos. Y yo no gano nada con que ustedes me escuchen. Los que ganan son ustedes. Hermanos, siempre tenemos que llevar eso en mente. Dios no gana con que nosotros le escuchemos. Él no nos necesita. Hermanos, tenemos que creer eso, no solo saberlo. Tenemos que creerlo. Dios no necesita a los seres humanos. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Y si le oímos, Dios dice, van a ser bendecidos. Hermano, hermana, yo quiero ser bendecido por Dios. Yo no sé si usted quiere ser bendecido. Si usted responde con su mente, sí, hermano, yo quiero ser bendecido por Dios, ¿qué le dice Dios en esta noche? Escúchame, abre tus oídos. Y no solo abre tus oídos, obedéceme. Una vez aprendes lo que tienes que hacer como cristiano, entonces ahora obedece. Miremos solo algunos pasajes. Deje si quiere una marca aquí en Proverbios, ahí adelante en Isaías. Mire lo que dice Dios, tan claro que siempre es Dios. Isaías capítulo 55, versos 2 y 3. Isaías capítulo 55, versos 2 y 3. Isaías 55, versos 2 y 3. Comienza con una interrogante. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Miren lo que dice a continuación. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mira el 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, hermanas, pueden notar cómo recalca Dios. A mitad del 2 dice, oídme atentamente, y al inicio del 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Hermanos, miren qué bueno es Dios. Mencionábamos al inicio, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios dice, si me escuchan, van a ser bendecidos. Por eso quiero que me oigan. Por eso quiero que inclinen su oído a mí. En el capítulo 66, siempre de Isaías 66 y el verso 2. Isaías capítulo 66 y el verso 2. 66, 2. Dios dice, 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y mire eso último, y que tiembla a mi palabra. Hermanos, eso es oír a Dios. Una persona que empieza a oír a Dios empieza a temblar, no en el sentido de miedo, sino de respeto. Una persona que empieza a oír a Dios empieza a convertirse en pobre y humilde. Y miren qué claro es Dios, dice, yo voy a mirar, yo voy a estar atento a aquel que me quiere escuchar. Hermanos, miren cómo la Biblia no se contradice. Dice, el que aparta su oído de la ley, así comenzamos en esta noche, su oración también es abominable. Yo no voy a escuchar las oraciones de esas personas, pero aquellos que me oyen, dice Dios en el verso 2, yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, si hay algo que falta a veces en la cristiandad actual es eso. Los cristianos no tiemblan ante la palabra de Dios.
no respetan a Dios, ignoran a Dios. Mateo capítulo 17, Dios repite esto una y otra vez. Mateo capítulo 17 y el verso 5. Él quiere que sus criaturas, que su pueblo, le oigan, porque así van a ser bendecidos. Mateo capítulo 17 y el verso 5. Mateo capítulo 17 y el verso 5. 17, 5. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ese es Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mire eso último: a él oíd. Hermanos, una y otra vez Dios insiste. ¿Qué es el deber del ser humano, del cristiano con Dios? Oír. Oigan, escuchen, presten atención. Hay aquí personas que tienen hijos, algunos todavía pequeños, unos ya son hombres. Hermanos, ¿qué es lo que quiere un padre y una madre cuando le hablan a sus hijos? Que sus hijos les escuchen, ¿verdad? Los que son padres aquí pueden identificarse perfectamente con el sentimiento cuando un hijo o una hija ya no quieren escuchar. Cuando llegan a esa edad donde se empiezan a rebelar, ¿verdad? Cuando eran niños, el niño o la niña se ponían con una cara de total atención sobre papá y mamá. Si papá y mamá les decían mentiras, el niño y la niña estaban cautivados, fascinados con lo que papá y mamá decían. Si papá y mamá decían que no había sol, el niño oía a papá y a mamá y creían. Y eso le gusta a papá y a mamá porque saben, no la mentira, no me refiero a eso, pero le gusta a papá y mamá cuando un hijo oye lo que le tiene que decir. ¿Por qué? Porque no siempre, pero por lo regular, papá y mamá quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Por eso es de que quieren que los escuchen. Mire, no ande con esa persona, mire, no debería ir a tal lugar, mire, y los hijos, cuando llegan a cierta edad dicen: ¿y qué sabe mi papá? ¿Y qué sabe mi mamá? No quieren que yo disfrute la vida. Y empiezan a ocasionar dolor en el corazón de papá y mamá. Se empiezan a volver orgullosos. Hermanos, a veces algunos cristianos son así con Dios. No se atreven a decir con su boca, pero con su actitud dicen: ¿y qué sabe Dios? ¿Y qué sabe Dios? ¿Para qué tengo que escuchar a Dios? ¿Qué sabe Él de cómo llevar adelante mi matrimonio? ¿Qué sabe Él de cómo disfrutar la vida? Él solo quiere que yo sufra. Hermanos, es lo contrario. Dios quiere que nosotros disfrutemos si le oímos. Juan capítulo 10. Dios una y otra vez insiste, hermanos, y yo estoy resumiendo cuánto pasaje en la Biblia sobre este tema. Juan capítulo 10 y el verso 27. Ahora es Jesús hablando. Juan capítulo 10 y el verso 27. Juan 10 y el verso 27. 10, 27. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, hermana, ¿quiere usted y yo queremos saber si somos cristianos? Ahí dice Dios. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace una oveja de Jesús? Oye la voz de Jesús. Esa es la mejor marca para saber si alguien ha nacido de nuevo. No es si pasa a dirigir, no es si es un pastor, no es si es maestro de escuela dominical, no es si ha estado asistiendo todos los servicios, porque uno puede asistir a todos los servicios y no prestar atención en ninguno de ellos. No es si uno sale y le dice a las personas frases religiosas. No, la pregunta es: ¿escucho a Dios? ¿Escucho a Jesús? ¿Mi oído está abierto a lo que Él tiene que decirme a mí? ¿Soy pobre y humilde delante de Dios, mi Padre, delante de Jesús, mi Señor? Último pasaje para resumir este primer punto, Santiago. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Usted conoce este pasaje, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el verso 19. Santiago capítulo 1 y el verso 19. Santiago capítulo 1 y el verso 19. 1, 19. La palabra dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, miren cómo Dios insiste. ¿Para qué deberíamos ser nosotros prestos, hábiles, ágiles como cristianos? Para oír. ¿Para oír a quién? Para oír a Dios. Pero somos más prestos para hablar, ¿verdad? Somos más prestos para enojarnos. Eso es fácil para nosotros.
pero sentarnos y escuchar. Y no solo en este tiempo de predicación. Si se está entendiendo de que yo estoy hablando solo en los tiempos de predicación, no me estoy refiriendo solo a eso. Me estoy refiriendo en nuestra casa. Abrir la palabra de Dios y empezar a leer. Y eso es también estar escuchando a Dios. No solo se trata cuando estamos congregados, sino regresar a nuestros hogares. Y en el resto de semana, abrir la palabra y decirle, Señor, háblame. Muéstrame en tu palabra. ¿Cómo debo vivir? Muéstrame. ¿Qué debo creer? Muéstrame lo que debo corregir. Siempre en el capítulo 1, verso 21 y 22, 1, 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, miren eso, hermanos, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿qué dice Dios en el 21? Reciban la palabra implantada, oigan, estén atentos, pero no solo oír, pónganla también en práctica. Verso 25, 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, lo que leíamos en Proverbios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, miren eso último, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ¿es una bendición oír a Dios? La palabra dice, y Dios dice, sí. Uno se vuelve dichoso en lo que uno hace. Los que oyen realmente a Dios, aunque vienen problemas, Dios no está hablando de que no van a haber problemas, pero incluso en medio de los problemas, uno puede disfrutar no solo de la vida física, sino de la vida espiritual. Ese verso 25, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Hermanos, a veces eso es lo que nos falta como cristianos, estar atentos a Dios. A veces estamos atentos a las noticias de este mundo, ¿verdad? Abrimos más nuestros oídos a eso y pensamos que eso es ser un buen cristiano, estar atento a las noticias de este mundo. No, hermanos, un verdadero cristiano no está atento tanto a las noticias de este mundo, sino a lo que Dios dice. Este mundo va a pasar, todo va a quedar aquí. Lo que cuenta es lo que Dios dice. Hermanos, hemos visto en primer lugar la bendición de oír, pero terminemos con el aspecto de la tragedia de no oír. Regresemos a Proverbios capítulo 28, la tragedia de no oír, Proverbios capítulo 28 y el verso 9. Tan claro es el pasaje, esta es la tragedia, 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, para no oír a Dios, su oración también es abominable. Hermanos, esta es la tragedia. Si un cristiano no quiere escuchar a Dios, ¿qué dice Dios que van a hacer las oraciones de esa persona? Y suena terrible, y suena drástico, pero es la verdad. Es algo abominable, es algo despreciable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a mirar algo desagradable si un cristiano no lo está escuchando a él? Hermanos, es simple de entender, pero a veces no lo queremos creer. Se lo pongo de esta manera. Cuando un cristiano no quiere oír a Dios, con su actitud le está diciendo a Dios lo siguiente: tus palabras no son importantes, pero mis palabras sí son importantes. Yo, ¿por qué te tengo que escuchar? Pero cuando yo ore, tú sí tienes que estar atento a todo lo que yo te voy a pedir, a todo lo que yo te voy a decir. ¿Nota dónde está el problema, hermano y hermana? Eso es insolencia. Eso es ser alguien irreverente y respetuoso con Dios. Cuando un cristiano no quiere oír a Dios, le está diciendo, tu voluntad a mí no me importa, pero tú sí debes estar atento a mi voluntad. Yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello, yo necesito esto, otro. Ahora quiero que estés atento a mis palabras. Le dice alguien que no ha oído a Dios, pero yo no te voy a escuchar. Ponme atención a mí. Miren la actitud, hermanos, qué mala actitud, pero yo no te voy a poner atención a ti. Por eso la oración es abominable. Hermanos, pero aquí viene la clave. Los que somos verdaderamente cristianos tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros pecados, pero el Espíritu Santo siempre está inclinando nuestra vida para querer escuchar, los que realmente hemos nacido de nuevo. Quien no ha nacido de nuevo no quiere escuchar a Dios, se aburre escuchando a Dios, se desespera oyendo a Dios. Y vuelvo a decir, no estoy hablando solo de este tiempo, hermanos,
Por si alguien está pensando que estoy hablando algo en contra de alguien en esta noche. Estoy hablando de nuestra vida diaria. Alguien que no ha nacido de nuevo no va a dedicar tiempo para abrir la palabra de Dios. Hay cosas más importantes. Diversiones, televisión, paseos. Hay otras cosas. Voces más interesantes que la voz de Dios. Pero un verdadero cristiano quiere oír a su Señor. Quiere oír a su Creador. Porque si no va a haber una tragedia. Dios va a empezar a no escuchar y a no responder las oraciones. Terminemos con estos pasajes. Miren Jeremías. Dios insiste en esto en varias partes de la Biblia. Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Si la gente no lo quiere escuchar a Él no va a escuchar a la gente. Jeremías capítulo 11 y el verso 7. Jeremías capítulo 11 y el verso 7. Jeremías 11, 7. Dice la palabra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Hermanos, ¿cómo Dios insiste? Ahora, como no escucharon, miren cuál es el resultado, versos 10 y 11. 11, 10 y 11. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Mire el 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí. Y miren eso, hermanos, qué triste. Y no los oiré. Hermanos, es lo que estamos leyendo en Proverbios. Ellos no quisieron oír. Dios les dijo, los amonestó desde temprano. Óiganme, óiganme. Y van a ser bendecidos. Pero ¿qué hicieron ellos? Al no oír a Dios, fueron tras dioses ajenos. En vez de recibir bendición, empezaron a seguir lo incorrecto. ¿Y qué dice Dios? Entonces ahora yo no los voy a oír. Ahora, hermanos, ¿cuándo hubiera oído Dios a esta gente? Si piden perdón, ¿verdad? Está insistiendo constantemente, pidan perdón. Reconozcan que me han fallado y yo empiezo a escuchar otra vez. Pero mientras sigan en sus maldades, yo no voy a oír. Termino con este pasaje, Salmos, que resume todo lo que hemos visto en esta noche. Salmos capítulo 81. Mire lo que dice Dios en Salmos capítulo 81, versos 11 al 16. En estos versos vamos a ver tanto la bendición de oír como la tragedia de no oír. Salmos 81, 11 al 16. 81, 11 al 16. Qué triste cómo comienza, 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Mira el 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Hermanos, todas esas cosas no son bendiciones. Hacemos la pregunta y la respuesta es sí. Puras bendiciones. Pero ¿cuál era la condición? Si mi pueblo me hubiera oído. Pero mi pueblo no me quiso a mí. Y entonces, ¿cuál fue el castigo? Hermanos, miren, a veces pensamos que eso es lo mejor que nos pasaría. En el verso 12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Verdad, hermanos, que los seres humanos, desde casi la juventud, después llegamos a la edad adulta, pensamos que lo mejor que nos pasaría en esta vida es si hiciéramos lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Si nadie me dijera qué tengo que hacer, si mi esposa no estuviera diciéndome, mira, haz esto, o si mi esposo no me estuviera diciendo, si los pastores, si los hermanos, si mi papá, si mi mamá, si las personas no me dijeran qué hacer, si yo pudiera hacer lo que yo quiero. El ser humano piensa que sería la mayor de las bendiciones. Hermanos, la Biblia dice que es lo contrario. Cuando Dios quiere castigar a una persona, lo hace de esta manera. ¿No me quieres escuchar a mí?
entonces haz lo que quieras, vive como quieras, porque cuando empieces a vivir como quieras, van a empezar a venirte muchos problemas, pero cuando me escuches a mí, todo te va a ir bien. Y vuelvo a insistir, todo te va a ir bien, no me refiero a que no van a haber problemas, me refiero a que todo va a ir bien en la relación entre Dios y el ser humano. Mientras la relación esté bien entre Dios y el ser humano, aunque vengan dificultades, podemos seguir adelante. Dios nos va a dar fuerza, Dios nos va a consolar, Dios nos va a animar. Y como es un servicio de oración, por eso estamos aprendiendo en esta noche este tercer estorbo. Cuando oigamos a Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones. ¿Y por qué Dios va a escuchar nuestras oraciones? Porque vamos a orar conforme a su voluntad. Porque cuando un cristiano de verdad empieza a oír a Dios, empieza a pedir conforme a lo que Dios quiere para él. Y Dios solo contesta las peticiones que son conforme a su voluntad. Hermanos, todo está relacionado en la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ese es Jesús hablando, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero las condiciones son permanecer en Jesús y que las palabras de Jesús permanezcan en uno. Y entonces Dios va a oír, porque son oraciones conforme a su voluntad. Hermanos, orémosle al Señor. No se trata de buscar fuerza en nosotros mismos, nunca lo vamos a poder hacer. El mensaje no trata para que usted y yo digamos, bueno, entonces me voy a proponer con esfuerzo, le voy a demostrar a Dios que yo sí le quiero escuchar. Nunca lo vamos a poder cumplir. El mensaje se trata, Señor, ayúdame a escucharte. Señor, tú conoces mi corazón, es un corazón todavía que tiene pecado, batallo todavía con maldades que hay en mí. Esas maldades quieren que yo no te escuche. Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo, que mis oídos se abran para escucharte y mi corazón se incline para obedecerte, porque son las dos cosas, oímos para obedecer. Que el Señor nos haga, hermanos, hombres y mujeres que oramos eficazmente. ¿Y por qué oramos eficazmente? Porque estamos oyendo a nuestro Padre y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque me salvó.